¿Qué realidad medieval encierra el relato bíblico de Caín y Abel? ¿Qué rarezas se pueden hallar en las fuentes medievales que hablan de Noé? ¿Qué elementos tiene en común este patriarca con otro gran personaje bíblico conocido como Moisés? Veámoslo. Comenzamos. Hola alumnos de Scaligere Petavius, ¿preparados para desaprender y reaprender? Antes de empezar os pido por favor que le deis like al vídeo y dejéis un comentario o emoji. Eso ayuda muchísimo a que YouTube lo posicione mejor y con ello pueda llegar a más gente. Hazlo. Hazlo. El presente vídeo es una continuación de los dos anteriores, que os recomiendo que veáis. Seguiré usando la estructura de tabla comparativa de números y letras. El número indica cada uno de los paralelismos consecutivos y las letras indican las diferentes épocas comparadas, a saber, A, Biblia, B, la antigüedad clásica y tardía, C, el original medieval. Os adelanto ya que no en todos los números figurarán las tres letras. Esto se debe a que no siempre se puede hallar el paralelismo correspondiente. Diferentes crónicas fueron escritas por distintos cronistas que se atenían a diversas ideas. Aunque reflejaban una misma realidad, unos subrayaban X y omitían Y para reflejar Z. Otros hacían lo mismo, pero al revés. Aclarado este punto, arrancamos. Atención guionistas, que aquí hay película. Caín y Abel, el asesinato de Abel y la separación de la humanidad en dos linajes. Estos acontecimientos se describen en el libro del Génesis, capítulos 4-5. 1a. La Biblia nos habla de la primera difusión del linaje humano. Los dos primeros pueblos, tras los progenitores ancestrales de nuestro género, son los hermanos Caín y Abel. Después, Caín mata a su hermano Abel. Génesis 4:8. He aquí un detalle de La Puerta del Paraíso de Lorenzo Ghiberti, artista italiano del 400. Se trata de uno de los cuarterones de bronce dorado de la puerta, que se encuentra en el Baptisterio de Florencia. Un baptisterio paleocristiano romano del siglo I después de Cristo. También tenemos, por ejemplo, este grabado de la Crónica Ilustrada Florentina de Masso Finiguerra, otro artista italiano del 400. La inscripción que vemos reza lo siguiente. Es decir, nos informa al parecer acerca de la edad de los dos hermanos. Sin embargo, se cree que Caín era mayor que Abel. ¿Qué ocurre aquí? Si nos fijamos bien en el grabado, el número junto a Caín parece estar modificado. Se ve claramente que antes figuraba la misma triple X que la de Abel. Triple X. Sin entrar demasiado en los detalles, vemos por tanto las cifras 15 y 30. Esto no es realmente importante, pero sí muestra que muchas antiguas obras se modificaban en épocas posteriores. Este es tan solo uno de tantos ejemplos. Veremos muchos más a lo largo de mis vídeos. Los comentadores actuales señalan, con razón, que el altar junto al que Caín mata a Abel está decorado al estilo renacentista. Para comparar, os presento, por ejemplo, el siguiente monumento florentino. Así que los artistas medievales y sus espectadores no veían nada de extraño en representar los acontecimientos bíblicos como medievales. Los historiadores modernos aman esgrimir en estos casos su argumento predilecto para explicar estas cuestiones, el famoso anacronismo medieval. Se podría resumir tal que así. La ignorancia y el desconocimiento de los artistas medievales les llevaba a representar acontecimientos pasados con aspectos de su propia realidad. Y vosotros me diréis, ¿pero por qué hacían eso? Muy buena pregunta. A lo que cualquier historiador os contestaría. Porque así percibían y asimilaban mejor las escenas y el mensaje. Y es que con argumentos así se puede explicar cualquier cosa.
Sí, bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. Si cuela y si no me la pela. Sin embargo, a tenor de los resultados empíricos matemático-estadísticos, todos estos presuntos anacronismos adquieren una explicación diferente y totalmente lógica. Si todavía no sabéis a qué métodos matemático-estadísticos me refiero, os aconsejo ver todos mis vídeos relacionados con este tema. Os dejo el enlace de su lista de reproducción en la descripción. 1b. Al inicio de la Roma monárquica, una época que supuestamente abarcó los siglos 8 al 6 a.C., encontramos a sus dos primeros gobernantes, los celebérrimos Rómulo y Remo. Después, tal y como nos cuenta el antiguo Tito Livio, Rómulo mata a Remo. ¡Golpe de Remo! 1c. En el original medieval es probable que Caín haga referencia quizá a un Can, mientras que Abel sea Babel, Babilonia. ¿Qué dice, hippie colgado? Probablemente se trate de un reflejo de una guerra entre los Canes y Roma-Babilonia, es decir, de una guerra entre la Rus Horda con Bizancio. Todo esto que acabo de decir puede sonar de primeras un tanto extraño. Es probable que no hayáis entendido la relación. Para que os sea más fácil seguir el hilo de mis exposiciones, os aconsejo ver todos mis vídeos desde el principio. O, por lo menos, aquellos en los que he realizado todas las identificaciones necesarias y trazo los pertinentes paralelismos. Todos los enlaces de estos vídeos en concreto los encontraréis en la descripción. Los que habéis seguido de cerca todos mis vídeos, supongo que ya tendréis más o menos claro el cuadro que intento presentaros. Sí. 2a. La Biblia nos dice que la humanidad se divide en dos linajes, los hijos de Caín, hijos del hombre, y los hijos de Set, hijos de Dios. Génesis 4 y 5. Después, las Sagradas Escrituras, al parecer, vuelven a contar de nuevo este suceso, pero esta vez presentándolo como el surgimiento de dos pueblos supuestamente posteriores, los israelitas, los que luchan por Dios o contra Dios, y los judíos, los que alaban a Dios. Se trata de la división de un reino previamente unido en dos, Israel y Judá. Véanse los libros de Reyes y Crónicas. He aquí otro grabado de la Crónica Ilustrada Florentina de Maso Finiguerra. Muestra a los bíblicos Ada y Set, Génesis 4:20, 4:25, sobre el fondo de un castillo medieval con torres dentadas. 2b. La división del Tercer Imperio Romano, supuestamente de los siglos III al VI después de Cristo, en dos mitades, la de Occidente y la de Oriente. El concepto de Tercer Imperio Romano es usado exclusivamente por el equipo científico del proyecto Nueva Cronología. Se trata simplemente de una mera división cronológica. Si habéis seguido de cerca mis anteriores vídeos, sabréis a qué se debe y cuáles son los otros dos imperios romanos. Si no, en la descripción encontraréis los enlaces de mis anteriores vídeos en los que expongo esta cuestión. 2c. En el original medieval, el fantasma Sacro Imperio Romano, supuestamente de los siglos X al XIII, es, al mismo tiempo, un imperio tanto romano como germánico. ¿Por qué uso la palabra fantasma? Esa es la gran pregunta. Pues porque el presunto Sacro Imperio Romano de esa supuesta época es un duplicado, sobre papel, del también presunto imperio de los Habsburgo de los siglos XIII al XVII. Que es, a su vez, un reflejo fantasma, ya sin corrimiento cronológico, del gran imperio mongol, es decir, de la Rus Horda de los siglos XIV al XVI de nuestra era, cómputo scaligeriano. Si todavía no sabéis qué es eso de cómputo scaligeriano, aquí tenéis el vídeo en el que introduzco brevemente el tema. Y si tampoco sabéis todavía a qué me refiero con corrimiento cronológico, os aconsejo ver todos mis vídeos relacionados con este tema. Los enlaces de sus listas de reproducción los encontraréis en la descripción. En la futura serie de vídeos titulada Imperio, os explicaré quiénes fueron los mongoles o, más concretamente, mogoles, hasta dónde llegó su conquista, cuánto tiempo duró y qué importancia y trascendencia tuvo para la historia. Thank you.
En cuanto al término mongol o mogol, explico muy brevemente su probable origen etimológico en uno de mis anteriores vídeos. Tenéis el enlace en la descripción. Probablemente la Rus Ordá de los siglos XIV al XVI de nuestra era se denominaba también Israel. ¿Qué? Mientras que el Imperio Otomano se denominaba Judá o Judea. ¿Qué? Todo esto lo explicaré en la ya mencionada futura serie de vídeos llamada Imperio. No desesperéis, tened paciencia. 3a. Según la Biblia, desde Set hasta Noé hay 9 grandes reyes patriarcas. Génesis 5:6-31. He aquí otro grabado más de Maso Finiguerra. Representa a Tubal-Caín. A la derecha vemos una inscripción que anuncia el fin de la primera era y el comienzo de la segunda era. Fijaos en una curiosa circunstancia de los números romanos que figuran en la parte superior. Vemos claramente que hay 4 I's mayúsculas. Hoy en día sabemos que a partir de la tercera I ya se usaba la resta 5 menos 1 para representar el número 4 romano, es decir, IV. Y lo mismo ocurre con el número romano 9, que hoy en día se representa como IX, pero que antiguamente, antes de las reformas numéricas de los siglos XVI-XVII, que ya os contaré en su momento en futuros vídeos, el número romano 9 se representaba uniendo el número 5, V, con 4 unidades IES. Es decir, antaño muchos números romanos se formaban mediante la suma y no la resta, como lo hacemos ahora. Hecho este breve excurso, sigamos. Aquí tenéis un relieve parecido supuestamente del siglo XV, que pertenece a la escuela de Donatello. Por tanto, vemos que los artistas tardomedievales, como ya he dicho, representaban los eventos bíblicos como si fueran coetáneos a ellos, es decir, del medievo. 3b. En la Roma monárquica supuestamente de los siglos 8 al 6 a.C., Tito Livio enumera 7 grandes reyes. La maldad de los hombres, el castigo diluvio, el patriarca Noé, el arca y el pacto arcoíris. Estos acontecimientos bíblicos se describen en el libro del Génesis, capítulos del 6 al 9. 1a. En el Génesis se dice que hubo una gran maldad entre los hombres de la tierra, puesto que los hijos de Dios empezaron a mezclarse con las hijas de los hombres, que empezaron a alumbrar descendencia. Génesis 6:4-5. Quizá este episodio sea cercano a la antigua leyenda romana sobre el rapto de las Sabinas en la Roma monárquica. La Biblia nos dice: los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y las tomaron para sí como esposas, escogiendo de entre todas ellas. 1b. Nos encontramos de nuevo en la época de la guerra troyana tarquinia gótica y la leyenda sobre la mujer que precede al conflicto. Si todavía no entendéis la identificación de estas 3 guerras como una sola, os aconsejo ver mis vídeos en los que explico este tema. Son muy interesantes e instructivos. En ellos expongo, entre otras muchas cosas, el probable origen del mito del celebérrimo caballo de Troya. La leyenda sobre la mujer subraya el motivo sexual del insulto de la mujer, relacionando con ello el principio de una gran guerra o catástrofe. Este episodio duplica probablemente el relato sobre el rapto de las Sabinas, que también subraya un aspecto sexual con respecto a las mujeres, su violación. La cronología scaligeriana ubica el rapto de las Sabinas en los inicios de la Roma monárquica. 1c. En el original medieval, el modelo parcial de esta historia es una disputa religiosa. Ya expliqué en anteriores vídeos que antiguamente se solía representar a la Iglesia y la religión como bellas mujeres. En este caso se trata del conflicto político-religioso surgido a raíz de la crucifixión de Cristo. Eso ya es demasiado para mi cabeza, yo no doy para tanto. Este suceso provocó una gran catástrofe, una terrible guerra, que hoy en día se conoce en parte como Cuarta Cruzada. Todo esto ya tendremos tiempo de verlo con mayor profundidad en futuros vídeos. Paciencia.
2a. La consecuencia de la maldad de los hombres es la ira de Dios. En Génesis 6, 6, 7 y 6, 11, 12, se dice que Dios se arrepintió y se propuso exterminar de la faz de la tierra a los hombres que había creado. La tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Entonces Dios vuelca su ira sobre la tierra en forma de un gran diluvio. 2b. La consecuencia del insulto de la mujer en las versiones troyana, tarquinia y gótica es una gran guerra. 2c. En el original medieval, como ya he dicho, se describe una gran guerra del siglo XIII de nuestra era en Romania-Bizancio. La caída de Troya es la toma de Yoros, Jerusalén, supuestamente en el año 1204. En uno de mis anteriores vídeos expliqué que la Jerusalén evangélica estuvo ubicada realmente en el Bósforo. Os aconsejo que hagáis clic en él y veáis el vídeo. En futuros vídeos, especialmente en la serie completa titulada La Jerusalén olvidada, volveré a explicar detalladamente este tema. Es una cuestión muy importante y trascendental que estoy seguro que no os dejará indiferentes. 3a. Según la Biblia, el gran diluvio destruye a toda la humanidad. Génesis 6 y 7. La Biblia expone los acontecimientos de manera comprimida, haciendo hincapié en el castigo. 3b. Como resultado de una guerra catastrófica, el reino de Troya, supuestamente del siglo XIII a.C., es destruido. Lo mismo ocurre también con el reino godo, supuestamente del siglo VI después de Cristo. 4a. Tras el diluvio quedan vivos solamente el patriarca Noé y su familia. Su salvación equivale a la salvación del profeta Moisés con los israelitas, descrita en el libro del Éxodo. Por cierto, en uno de mis anteriores vídeos, cuyo enlace también tenéis en la descripción y recomiendo que veáis, expongo una posible explicación del concepto de diluvio universal, su posible origen etimológico y el error al que pudo conllevar su mala interpretación y traducción a causa del desconocimiento semántico original. 4b. La guerra troyana tarquinia gótica termina también con un éxodo. Un grupo de fugitivos se salva y se marcha del territorio del reino. 4c. Como expliqué en el mismo vídeo en el que hablo del concepto de diluvio, mencioné también el posible origen del nombre de Noé. Además, expliqué también que dentro de este relato bíblico entró información del viaje de Colón y su llegada al Nuevo Mundo. Estás mal de la cabeza, joder. Pero te estás escuchando. Y vosotros me diréis, ¿pero la Biblia no fue escrita muchísimo antes del viaje de Colón? Muy buena pregunta. Bien, el canon de la Biblia que conocemos hoy surgió relativamente tarde, en los siglos XVI-XVII. Por tanto, es muy probable que en las Sagradas Escrituras haya reflejados también episodios del siglo XV e incluso de épocas posteriores. Todo esto lo veremos más adelante. De nuevo, tenéis frente a vosotros un grabado de Maso Finiguerra. En él se representa al patriarca Noé en estado ebrio, es decir, borracho. En la lejanía se puede ver con claridad un templo cristiano. Por cierto, como señala correctamente el editor de la Crónica Ilustrada Florentina, dicho grabado está realizado en el mismo estilo que la representación titulada Triunfo de Baco y Ariadna, supuestamente del siglo XV. 5a. En el relato sobre el patriarca Noé, el centro de la narración lo ocupa el diluvio, una inusual subida de agua, Génesis 7. En la leyenda del éxodo de Moisés y los israelitas se presta especial atención a una inusual elevación de agua que aniquila al ejército del faraón. Son las dos únicas leyendas de la Biblia que hablan de tales fenómenos inusuales relacionados con el agua. Probablemente las historias de Noé y Moisés se empaparan de un mismo relato. De esto os hablaré con mayor profundidad en la futura serie de vídeos titulada La Rus Bíblica. He aquí el cuadro del artista italiano Cosimo Rosselli, Escenas de la vida de Moisés, el paso a través del Mar Rojo. Esta obra figura en la Capilla Sixtina, Museo Vaticano. El pintor representó el famoso episodio bíblico como un suceso claramente medieval.
vemos caballeros de pesadas armaduras tanto en el ejército del faraón como también en el bando israelita. En el fondo vemos una típica ciudad medieval europea. Altos muros, casas, iglesias. En general, al observar el cuadro surgen muchas preguntas interesantes. Resulta que Cosimo Rosselli imaginaba el relato bíblico de una manera muy diferente a la que lo hace actualmente la historia scaligeriana. Por ejemplo, se representa un fuerte diluvio con un cielo cubierto por nubes de tormenta. ¿Con qué frecuencia llueve de esa manera en el actual Egipto? La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? Además, en la parte superior derecha del cuadro, el pintor representó, al parecer, nieve cayendo del cielo. En cualquier caso, esa es la impresión que dan los puntos o copos blancos que caen del cielo. En el plano de atrás, entre los caballeros del antiguo faraón egipcio que se están hundiendo, nos sorprende ver a unos caballos que también se están hundiendo, aparejados en un enorme carro, en el que vemos pesados cañones. What the fuck? De esta manera, en opinión del pintor medieval, los caballeros del antiguo faraón egipcio llevan al campo de batalla grandes piezas de artillería. What the fuck? Los historiadores nos aseguran, como ya he dicho, que los artistas medievales eran ignorantes y por eso representaban la remota antigüedad a imagen y semejanza de su presente. Por el contrario, en opinión del equipo científico del proyecto Nueva Cronología, la explicación es otra. Los antiguos pintores representaban de una manera más o menos fiel la realidad medieval. Ellos todavía recordaban que los acontecimientos bíblicos ocurrieron poco antes de su propia época, o incluso estaban acaeciendo en su propio presente. Si esto suena extraño y chocante, cosa que puedo entender si no habéis seguido todos mis vídeos, os recomiendo ver mi contenido en el que explico el tema de la ubicación cronológica de la Biblia y de la distribución cronológica de sus diferentes libros. 6a. Dios habla personalmente con Noé. Génesis 6 y 7. No todo patriarca de la Biblia tenía ese privilegio y honor. El profeta Moisés, análogo de Noé, también está bajo una protección especial de Dios. Dios no solo habla personalmente con él, sino que también apoya constantemente a Moisés en todos sus asuntos. Véase el Éxodo. 7a. En el relato de Noé juega un enorme papel el arca, que la Biblia descifra como un barco en el que se salva Noé. Génesis 6 y 7. En la historia de Moisés también tiene una enorme importancia un arca. Se cree que el arca descrita en el Éxodo Deuteronomio es cierto cofre donde se guardan las tablas de los 10 mandamientos. El arca de la alianza es una reliquia bíblica. Así pues, con el paralelismo se combinan dos arcas, es decir, el arca de Noé y el arca de Moisés. 8a. El procedimiento de fabricación del arca del diluvio está descrito en detalle en Génesis 6:14-22. El procedimiento de fabricación del arca de la alianza también se describe en detalle en Éxodo 25:10-40. Las arcas de Noé y Moisés son las únicas de las que habla la Biblia. 8b. En la historia de la Roma alto medieval es bien conocida la siguiente leyenda. En el foro de Nerva había hasta un monumento llamado Arca de Noé. 8c. En el original medieval, los acontecimientos relacionados con Moisés y el Arca de la Alianza, al parecer, se desarrollaron en la Rus y parcialmente en Italia, cerca del Vesubio, en los siglos XIV-XV. ¡Me cago en todo lo que he estudiado! ¡Que los degenerados! De todo esto y mucho más hablaré en futuras series de vídeos, en particular en la serie El Profeta Conquistador. 9a. En la historia de Noé hay dos términos importantes, arca y alianza o pacto. La Biblia interpreta la palabra alianza o pacto como arcoíris, Génesis 9:13, que simboliza la promesa de Dios dada a Noé. En la historia de Moisés, el arca está relacionada con el libro del pacto, Éxodo 24:7 y demás. De ahí surge el término Arca de la Alianza. El libro del pacto son las leyes dadas por Dios a Moisés.
El par de términos adheridos, arca-alianza, se encuentra con mayor frecuencia solamente en estos dos episodios bíblicos. Su combinación confirma el paralelismo. 10a. Se dice que a partir de los hijos de Noé salieron y se esparcieron los diferentes pueblos y naciones. Génesis 10:32. 10b. Tras la guerra de Troya supuestamente en el siglo XIII a.C., después de la guerra tarquinia supuestamente del siglo VI a.C. y tras la guerra gótica del siglo VI después de Cristo, como resultado del éxodo expulsión, los derrotados troyanos tarquinios godos, al igual que los vencedores, se esparcen en todas direcciones, a Europa, Egipto, Asia. 10c. En el original medieval, como resultado de la guerra del siglo XIII de nuestra era en Bizancio, los fugitivos se esparcen por todo el mundo conocido. Les siguen los vencedores. Comienza la gran conquista mongola, realmente eslava, del mundo de los siglos XIII-XIV. Yo estoy flipando ahora mismo. La migración de los pueblos en todas direcciones comenzó tras la guerra de Troya del siglo XIII de nuestra era. En la historia oficial, este gran acontecimiento figura también con otro nombre absolutamente justo y correcto: Gran Migración de los Pueblos o Período de las Grandes Migraciones, supuestamente de los siglos IV al VII después de Cristo. Hablaré de todos estos temas en las series de vídeos tituladas Imperio y la Rus bíblica. Thank you. 11a. El éxodo de los israelitas bajo el liderazgo de Moisés, duplicado parcial de Noé, termina con la fundación de Jerusalén, Josué 15:8. El nombre de Jerusalén aparece por primera vez en la Biblia precisamente al final del éxodo y al principio de la conquista de Josué. 11b. Las crónicas medievales afirman que el patriarca bíblico Noé fundó cerca de Roma una ciudad. Al hacerlo, supuestamente la llamó con su nombre. Esta información nos la da el historiador alemán del siglo XIX Ferdinand Gregorovius en su obra fundamental titulada Historia de la ciudad de Roma en la Edad Media. Esto tiene lugar después del diluvio. Se suele pensar que en esta leyenda se habla precisamente de la fundación de Roma en Italia. 11c. En el original medieval encontramos la fundación de un poderoso estado en el territorio de la Rus Ordá a finales del siglo XIII. Como ya os contaré en futuros vídeos, y ya os lo adelanto, se trata de la fundación del reino de Roma por parte de Rómulo y Remo, nietos del troyano Eneas Noé. ¿Qué dice usted? Así surgió el gran imperio mongol, descrito también en las fuentes como la antigua Roma. Te has colocado. ¿Qué? Después, en el siglo XVI, surge la nueva capital de la Rus Ordá, Moscú, denominada en la Biblia como la Nueva Jerusalén. Sí, sé que todo esto suena muy chocante y de primeras parece confuso y extraño, pero tened paciencia. A medida que vayáis viendo todos mis futuros vídeos y repasando los antiguos, veréis el cuadro general con mayor claridad. En el siglo XIV, durante la gran conquista mongola, surge también la Roma italiana, a finales de esta centuria. ¡Eso es una locura! No, es la verdad. Este acontecimiento también hizo su aportación a la antigua leyenda sobre Eneas y sus descendientes. 12b. Los autores medievales nos hablan de la guerra del bíblico Noé con Rómulo. Eso es lo que nos comunica Ferdinand Gregorovius. A su vez, Tito Livio nos habla de una lucha entre Remo y Rómulo. 13b. Gregorovius nos dice que los hijos del bíblico Noé construyeron en el monte Palatino, es decir, en la Roma italiana, la ciudad de Janículo. Tito Livio nos dice que los hijos de Remo y Rómulo construyen Roma, en particular los palacios en el monte Palatino. 14b. Gregorovius nos dice que los hijos del bíblico Noé, Jano, junto con Saturno Nemrod, construyeron la ciudad de Saturnia en el Capitolio. Así de claro lo pone en las crónicas medievales. En el marco de la historia scaligeriana, esto es imposible. Eso es imposible.
Por el contrario, en la reconstrucción histórica del proyecto científico Nueva Cronología, todo encaja. Sí, ¿seguro? Por supuestísimo. El Capitolio es el centro de la vida política de Roma. Según Tito Livio, fue construido como un sistema de palacios sobre una colina en los inicios de la Roma monárquica, es decir, en tiempos de los hijos de Eneas. Estas curiosas afirmaciones de las crónicas medievales no podían no captar la atención de los comentadores. Gregorovius escribe: la antigua leyenda sobre Saturno, en opinión de los novísimos investigadores, supuestamente es una explicación del nombre de la ciudad de Roma y su fundación. Remus o Romus es el nombre semítico de Saturno, el más grande, y corresponde a los sirios Ab-Rom, Abu-Rom, Baal-Ram. Anun, un rama. Anun, un rama. Como diré más adelante, Ab-Ram, que por cierto se traduce como Padre Roma, se identifica realmente con el fundador de la Nueva Roma, es decir, con el mismo Remo. 15a. Dios da al patriarca Noé las leyes principales que indican cómo vivir a los hombres que se han salvado del diluvio. Génesis 9:2-7. Dios entrega al profeta Moisés las leyes principales, los famosos mandamientos, que regulan la vida de las personas que se salvan tras el éxodo de Egipto o Misraim. Véase el Éxodo y el Deuteronomio. Estas dos tramas son las únicas de la Biblia que hablan de la entrega de leyes principales por parte de Dios a su profeta patriarca. Son cercanas incluso las formulaciones de algunas leyes. Egipto en el medievo se denominaba Misraim. Sobre el nombre de Egipto se sabe lo siguiente. Cito para ello al egiptólogo alemán del siglo XIX, Heinrich Karl Brooks. En las inscripciones antiguas, al igual que en los libros de los cristianos egipcios tardíos, Egipto se designa con una palabra que significa tierra negra, en egipcio Kem o Kami. Cabe señalar que el nombre de Egipto era desconocido para los habitantes del Nilo. Wilkinson opinaba que la palabra Egipto pudo surgir del nombre de la ciudad de Coptos o Guptos. En relación con su procedencia y explicación, es un auténtico enigma el nombre propio con el que los extranjeros de Asia designaban en sus lenguas a Egipto. Los hebreos lo llamaban Mizrayim, los asirios Mutsur, los persas Mudraya. Este y muchos otros temas los expondré en la serie de vídeos titulada El auge del imperio. 16a. Veamos un ejemplo de una ley de la época de Noé. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. He aquí un ejemplo análogo de la época de Moisés. El que hiere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. 17a. Tras la salvación de Noé y su familia, se describe un sacrificio especial, holocausto, destinado a Dios. Génesis 8, 20-21. Tras la salvación de Moisés y los israelitas, la Biblia describe las reglas dadas por Dios que instauran un sacrificio especial, holocausto. Véase el Éxodo. Y aquí detengo por ahora mi exposición. En el siguiente vídeo analizaremos cuestiones muy interesantes, tales como la descendencia de Noé, la caída de Babilonia y la figura de Abraham, entre otras muchas cosas. Es decir, seguiré exponiendo las correspondencias entre la presuntamente antigua historia bíblica y aquella que narran las crónicas seculares medievales. No os lo podéis perder. Por tanto, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, amigos.